Habla el señor Bolaños del nivel de nuestro grupo. Lo dice el hombre más servil que el señor Sánchez. Dice rana y Bolaños salta. No hace falta que diga nada más. En fin, señor Marlaska, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, me alegro. Le hemos visto a usted disfrutando en Roland Garros, ¿eh? Menudo partido y menudo viaje, ¿eh? El señor Marlaska pegándose la vida, padre, y mientras la corrupción acechándole al señor Marlaska, a su ministerio, a su partido, al PSOE, a su gobierno y al presidente del gobierno. Hace falta, de verdad, que lo peor de este país, el señor Marlaska vaya a representar a España en París. Desde luego, vaya tela, señor Marlaska, y me alegro enormemente de que por lo menos usted se haya pegado ese viaje. Mire, ¿sabe usted cuánto tiempo lleva el señor Sánchez sin venir a esta Cámara? Lleva exactamente 15 meses, pero se lo voy a decir de otra manera. 15 meses y que es 1 año, 3 meses y 1 día, si no me equivoco mal, ¿no? ¿Verdad, señor Marlaska, que eso suena mucho más a una condena que a otra cosa, eso de 1 año, 3 meses y 1 día? Mire, el presidente del Gobierno se le da bien, de todos es sabido, eso de escapar y salir corriendo. Lo hizo en Paiporta, lo está haciendo al huir de los medios de comunicación y lo hace al no comparecer ante esta Cámara, sobre todo después de que mi portavoz, la única vez que vino, le diera una sarta de bofetones políticos que no me extraña que no vuelva a venir en los próximos meses. En fin, dele usted recuerdos de nuestra parte y dígale que entendemos perfectamente su miedo, porque normalmente el miedo suele ser cosa de cobardes, que es lo que es el presidente del Gobierno. Señor Marlaska, hemos querido preguntarle por el balance que hace usted de su gestión al frente del Ministerio. Vamos a añadir alguna pregunta sobre la gestión de la DANA y vamos a añadir alguna de las preguntas relacionadas con la corrupción, ya que a usted tanto le gusta hablar del señor Mazón y también de la Policía Patriótica últimamente para echar balones fuera. Mire, su gestión se resume en los siguientes hitos. Es usted un ministro reprobado 3 veces. Todos los sindicatos policiales han pedido su dimisión. Ha marginado a profesionales como Diego Pérez de los Cobos porque no se avenía a tapar las miserias del sanchismo. Escondió el viaje de Delsi que organizó su segundo en el Ministerio. Su fracaso en el campo de Gibraltar en la lucha contra el narco es absoluto. Ha fracasado en materia migratoria. Los datos sobre la evolución de la criminalidad son más que preocupantes. Además, ha ejecutado el plan de infraestructuras apenas, sin llegar al 50%. Puso la política penitenciaria al servicio de la banda terrorista ETA cuando su ministerio decidió asesorar a los presos sobre la mejor manera de acceder al tercer grado y a los beneficios penitenciarios, en lo que es una verdadera vergüenza y una ignominia. Es usted un ministro vapuleado en los tribunales, donde ha sido condenado no solo por vulnerar derechos fundamentales, sino también por no cumplir la ley. Ahí es nada para el currículum de un magistrado. Y ha sido usted vapuleado especialmente en el Supremo, donde hace apenas unos días ha recibido usted un nuevo revolcón. Y en ese sentido queremos preguntarle lo que asociaciones como Jupolo, Jucil, con las que tuvimos el otro día ocasión de sentarnos, le preguntarían si usted tuviera a bien recibirles, que no lo recibe ni usted ni nadie de su ministerio. Y son las siguientes preguntas que formulamos en su nombre, porque todo el mundo merece ser escuchado, y más aún los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Cuándo va a cumplir usted con la equiparación salarial que tiene parada? ¿Cuándo y cómo va usted a cumplir con las funciones, con los funcionarios incluidos en el régimen de clases pasivas, como ordena la sentencia del Supremo? ¿Cuándo y cómo va a terminar con la discriminación entre trabajadores que realizan la misma actividad y con el mismo riesgo? ¿Cuándo va a convocar al Consejo de la Policía, que no se reúne con carácter ordinario, ojo, desde el 2019, estamos en el 2025, señor ministro? ¿Contará usted con los representantes de los sindicatos policiales cuando llegue el momento de aprobar la norma reglamentaria que exige la sentencia? ¿Va usted, por último, a ceder el edificio de Vía Layetana en septiembre, como parece que usted tiene decidido? Yo creo que son preguntas muy sencillas que estoy convencido que usted es capaz de comprender y que a buen seguro espero que usted me conteste. Y mire, pasamos al segundo tema, sobre la DANA. Señor Marlaska, usted, que es el héroe de la valla de Melilla, habla mucho del señor Mazón y yo quisiera preguntarle varias cuestiones. Mire, comencemos. En primer lugar, ¿por qué se niega usted a facilitar a la Comisión de Investigación la información que le hemos solicitado? ¿Por qué se niega usted a enviarnos copia de todas las órdenes de servicio que se dictaron durante aquellos días? ¿Son propiedad suya o son propiedad de los españoles? ¿No será porque en esa orden de servicio que estuvo vigente del martes 29 hasta el viernes, usted limitó la ayuda que se prestó a los compañeros afectados por la DANA a 22 efectivos? ¿Usted impuso que fueran solo 11 unidades Z con 2 personas por cada vehículo los que reforzaran a sus compañeros afectados por la DANA durante aquellos días? 22 personas por turno en una provincia que es donde la segunda mayor número de efectivos de Policía Nacional de toda España.
¿Por qué impidió usted durante aquellos días la movilización de la UIP, que no comenzaron a salir hasta el viernes y que hubieran podido evitar los saqueos? ¿Por qué desde la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad y desde la Comisaría Provincial se impidió a base de amenazas telefónicas el que los policías pudieran ayudar a sus compañeros vistiendo de uniforme? ¿Podría explicarnos este escrito de Jupol? No lo estamos inventando, ¿eh? Voy a leer literalmente. Y, muy importante, le pido que haga las gestiones para que se impartan las instrucciones que permitan el acceso a las zonas afectadas de todos los compañeros que están intentando ayudar. ¿Sabe usted lo que contestó? Cuando un funcionario, ojo, señor Marlaska, cuando un funcionario esté franco de servicio y quiera ayudar a los damnificados de la Dana, debe dirigirse al 112. Es decir, ¿puede usted explicarnos por qué no permitió que los funcionarios vestidos de uniforme combatieran los saqueos, obligándoles a ir de paisano cuando era necesario que fueran vestidos de uniforme a cumplir sus funciones y no como voluntarios como uno más? Eso lo hizo usted. ¿Por qué no enviaron a tiempo a las unidades de la Guardia Civil especializadas y, como dijeron ellas, nos enviaron a buscar cadáveres y no a rescatar personas? Ojo a esto, ¿eh? ¿Por qué no movilizó a los policías de subsuelo que terminaban de hacer el curso de riadas? Ojo, el curso de riadas que organiza la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y usted no lo sacó. ¿Por qué no movilizaron a los submarinistas del Ogeo? ¿Podría usted explicarnos cómo se ha repartido la productividad de la Policía Nacional y los criterios que han regido dicho reparto? ¿Por qué los jefes, sus conductores, amiguetes e incluso policías que no han participado en las labores de reconstrucción de la Dana son los que más productividad se han llevado? Lo cierto es que usted utilizó el decreto de las ayudas de la Dana para prorrogar en el servicio activo al comisario responsable de la policía, al DAO. Y usted justifica ese nombramiento en que lo prorrogaba para atender las necesidades operativas de la Dana. Y ahora que esas necesidades operativas han pasado, ¿por qué no lo ha cesado? ¿Podría usted contestarnos? Son preguntas sencillas. ¿Es el DAO el único comisario capacitado para dirigir la Policía Nacional desde un punto de vista operativo? Y no me salga, señor Marlaska, con que las competencias en materia de seguridad ciudadana las gestionaba Emergencias, porque no cuela. ¿Podría explicarnos cuándo estarán terminadas las infraestructuras de la Guardia Civil que se vieron afectadas por la Dana? En Alfafar, en Paiporta, también en Utiel, donde está todavía cerrado la casa cuartel. Tenemos, por ejemplo, que la unidad de intervención de armas en Paiporta está despachando, trabajando en una furgoneta. ¿Para cuándo? ¿No cree que esas personas ya han sufrido bastante y que en 7 meses deberían estar ejecutadas esas obras? Porque a mí me parece razonable que sí. Y, por último, ¿podría usted decirnos dónde estaba la máxima autoridad en materia de protección civil de este país, la señora Virginia Barcones, el día 29, que se marchó a Brasil a pesar de tener una alerta roja decretada? ¿Por qué le ignoró la alerta? ¿Por qué le dio igual? Y usted habla y pide responsabilidades a los demás, señor Marlaska. Señor Marlaska, sepa usted que por mucho que usted se empeñe en esconder la verdad, tenga claro que los valencianos lo vamos a saber y vendrán usted y todos los suyos pasarán por la comisión de investigación para que podamos conocer la verdad que se merecen los valencianos. Y vamos a cambiar de tercio para terminar y vamos a hablar de la operación Salvar al soldado Ábalos, que es la misma operación que es salvar al soldado Sánchez. Y ya que a usted tanto le gusta últimamente hablar de la policía patriótica, yo creo que nos vamos a reír. Mire, señor Marlaska, los populares pensamos que la corrupción debe ser perseguida a base de imperio de la ley y a base de independencia de jueces y fiscales. Sin embargo, ustedes combaten la corrupción a base de despenalizarla, a base de cerrar la UDEF, a base de perseguir la UCO, despenalizando tipos delictivos y a base de la miseria moral que acompaña al sanchismo. ¿Podría usted explicarnos otra pregunta sencilla? ¿Qué hace la UDEF? ¿Cuántos casos de corrupción investiga la UDEF? Fíjese si es fácil la pregunta. ¿Por qué han cerrado ustedes la UDEF? Se lo digo yo, para esconder la corrupción del señor Pedro Sánchez, de los socialistas y de este Gobierno. Señor Marlaska, le hago una pregunta también muy sencilla. La juez que instruye el caso del hermanísimo pidió que las funciones de policía judicial fueran asumidas por la policía. ¿Lo pidió? La respuesta es sí. ¿Sabe lo que contestó la jefa superior de policía en Extremadura? Dijo que no tenía gente. ¿Esa es la forma de combatir la corrupción que usted promociona a la Policía Nacional, señor Marlaska? No había gente. ¿Son ustedes, señor Marlaska, una banda? O mejor dicho, como dice la Fiscalía Anticorrupción, la UCO y los jueces que les investigan, son ustedes una organización criminal fuertemente implantada en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desgracia de los españoles. ¿Qué hacía la directora de la Guardia Civil reuniéndose con los fontaneros cutres del PSOE? ¿Lo sabía usted? Pues claro que lo sabía. ¿Era la directora general de la Guardia Civil el único alto cargo del Ministerio que se sentó con chapuzas Leire? Pues seguro que no. Los fontaneros del PSOE, el abogado de Ábalos reuniéndose para esconder lo que no se puede esconder, el jefe de prensa, los de Cerdán, en USA. ¿Se espió a periodistas en esas cloacas? ¿Se elaboraron dossier, señor Marlaska? ¿También con la información vaginal de que con tanta soltura hablaba su amiga Dolores Delgado? Por cierto,
La única verdad es que todas estas tramas, que no quiero calificar, concluyen en un mismo punto que se llama Pedro Sánchez y todas pasan por un mismo sitio, pasan por usted. Es usted uno de los puntales del saunasocialismo, esa forma de socialismo que ha inventado Pedro Sánchez y que se nutre de los principios, valores y creencias que se gestaron en las saunas de Sabiniano Gómez. Esa es la gran aportación del señor Sánchez al socialismo. Pero bueno, señor Marlaska, vienen tiempos difíciles para usted. El proyecto de regeneración de Alberto Núñez Feijóo servirá para levantar las alfombras y poner a cada uno en su sitio. Muchas gracias, señorías. Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Santamaría, llevo unas horas aquí en el Pleno, como otras muchas horas en plenos también del Senado, y ya me dirán ahí, sobre todo, dónde comen y qué comen ustedes los martes antes del Pleno, porque es la única forma de saber o de poder entender su comportamiento y su actitud absolutamente ajena a lo que debe ser el respeto a lo que es la institución y a lo que es la sociedad española. Y se lo digo para cuando tenga tiempo y no tenga ninguna obligación las 48 horas siguientes, que según su actitud yo creo que este Gobierno tiene para muchos, muchos años, esa es la única cuestión importante y positiva, podré ir a comer donde ustedes comen y no sé qué más, los martes a la tarde antes del Pleno. Pero, señor Santamaría, también hay que tener mucho cuajo para preguntar por 7 años de gestión en el Ministerio del Interior y decir las falsedades y faltar al respeto a todas las víctimas de la Dana del 29 de octubre en la forma que lo ha hecho hoy usted, incluso repitiendo en distintas ocasiones la ciudad de Paiporta, con 50 víctimas mortales y donde el PP, desde luego el Partido Popular, yo creo que hizo algunos comentarios en redes sociales al respecto que desde luego implicaban lo que ustedes entienden la política y el respeto a la dignidad de las víctimas. Pero me interpelan hoy sobre el balance de mi gestión al frente del Ministerio del Interior y le diré una vez más, como le he dicho anteriormente, ustedes se dedican exclusivamente a lanzar bulos, absolutamente mentiras y desde luego no les importa nada hacer un debate serio, aunque sea breve por el tiempo de la interpelación, respecto a lo que es el concepto seguridad como bien público y cuáles son, evidentemente, las medidas que se han adoptado en estos 7 años. Basta ver cómo la pasada semana, y que ustedes carecen de interés alguno, ni un solo consejero autonómico de Sanidad del Partido Popular se quedó a escuchar el debate que ustedes mismos habían pedido sobre la situación de la sanidad en España. Ocurre lo mismo con la seguridad, que no ha hablado usted nada al respecto en el día de hoy en esta interpelación. Le diré que tras 7 años en el Gobierno estamos, desde luego, razonablemente orgullosos de todo lo que hemos conseguido en el Ministerio, orgullosos de recuperar una política de seguridad pública amplia y eficaz y de consolidar a nuestro país como uno de los países más seguros del mundo y, desde luego, olvidarnos de los nefastos años en materia de seguridad de los gobiernos del Partido Popular. Porque, mire, en junio de 2018 nos encontramos un panorama absolutamente preocupante al llegar. Los recursos e instrumentos que heredamos del Partido Popular eran insuficientes para alcanzar la meta que nos habíamos fijado, ser uno de los países más seguros. Una situación, además, empañada por los numerosos casos de corrupción que usted ha olvidado, con los que los gobiernos del Partido Popular habían manchado las instituciones y especialmente el Ministerio del Interior. El Partido Popular de hace una década, sí, pero no difieren apenas el Partido Popular de hoy en día de ese Partido Popular. Un partido que yo creo que lleva la corrupción en su ADN, que cuando están en el poder la pone en práctica y cuando no acusan al Gobierno en base a bulos y mentiras como los expuestos en el día de hoy. Todo ello promovido por la derecha y también por la extrema derecha, que en estas semanas está teniendo su máximo exponente. ¿Y por qué?
Pues les daré algunos titulares para definir el contexto en el que nos encontramos. Nueva causa contra el exnúmero 2 de Interior del Partido Popular por organización criminal. Un juzgado abre una segunda causa contra 3 exaltos cargos del Gobierno de la presidenta Ayuso por las muertes en residencias, 7.291 fallecidos durante la pandemia. Dimite un consejero del Partido Popular de la Xunta de Galicia denunciado por agresión sexual. La jueza procesa a la pareja de la presidenta Ayuso por los delitos de fraude fiscal y falsificación en documento. Y estos siguen siendo en la actualidad solo algunos ejemplos. ¿Qué hacen ustedes? Pues, como vemos, abandonar definitivamente cualquier posición de Estado para convertirse en un partido que, con tal de llegar al poder, no les importa hipotecar a nuestro país en la destrucción de la democracia. Y ya lo dijo el presidente Aznar, ¿verdad?, que lo hemos repetido en distintas ocasiones. Quien pueda hacer, que haga. Y no hay duda de que cada cual está haciendo todo lo posible para atacar sin argumentos al Gobierno, incapaces de conseguir en las urnas acceder al mismo. Un ataque orquestado que dice más de quien lo perpetra que de quien se acusa sin pruebas. Ustedes montaron una red de policías, y eso lo sabemos, al servicio de sus propios intereses, un sistema dedicado a fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos y a destruir pruebas que les implicaban en casos de corrupción. ¿Es esto mafia o democracia? Hoy hablaban ustedes de una entrada y registro que se estaba practicando en Valencia. Claro, porque ahora hay neutralidad y se deja a la Guardia Civil y a la Policía Nacional trabajar. Antes quizás ustedes les hubieran utilizado, aparte de ellos, porque la mayoría evidentemente es profesional y no se deja, pero aparte de ellos, para destruir las pruebas previamente y antes de que pudieran ser incautadas. Esa es una ligera diferencia entre ustedes y nosotros, porque no podemos olvidar los máximos, como por lo que decía, los máximos responsables de seguridad en nuestro país durante los gobiernos del Partido Popular decidieron inculpar con pruebas falsas a políticos de izquierdas y en concreto a uno por un delito de tráfico de drogas. Por no hablar de las acusaciones de financiación ilegal a partidos, también de izquierdas. Curiosa forma de tapar la manera en la que el Partido Popular se financió durante años. Y ahí está la sede de Génova 13 que íbamos a abandonar, que no abandonamos, que sí, que no, y ahí siguen ustedes. Esto es el ADN al que hacía referencia previamente. ¿Es esto mafia o democracia, señorías? Porque frente a quienes denunciamos la corrupción, venga de donde venga, y colaboramos con la justicia, hay otros partidos como el suyo que, vuelvo a decir, destruían discos duros a martillazos. Incluso hablaba, como hemos oído, también una exministra, de que se podía matar o había que matar a un ministro. A un fiscal, perdón. ¿Y cuál es el resultado? Pues que hoy piden, hay una petición, como he dicho anteriormente en la contestación a sus preguntas, de 15 años de prisión para el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Díganme ustedes qué es esto. Nadie podrá decir que de este ministerio ni de este ministro que con nosotros en el Gobierno se haya utilizado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para fabricar pruebas falsas o interferir en procesos judiciales ni destruir ningún disco duro. Todo lo contrario. Todo nuestro respeto, apoyo y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al trabajo de la UCO, una institución con más de 37 años de historia, integrada por más de 700 hombres y mujeres dedicados a investigar y desmantelar estructuras complejas de delincuencia organizada y grave. Una labor sin duda fundamental en el marco de la trata de seres humanos, narcotráfico, cibercriminalidad, patrimonio histórico, homicidios, secuestros, etc. Y no, señoría, en el ministerio que dirijo nadie, y repito, nadie va contra ninguna de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni de sus unidades de investigación. Nadie va en contra de la UCO. Pero, a diferencia de ustedes, tampoco tutelamos su trabajo, algo que ustedes sí hicieron estando en el Gobierno. Porque la UCO, como policía judicial, aunque ustedes no lo entiendan,
se debe a la Constitución española, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la del Poder Judicial y al Real Decreto de Policía Judicial, con una dependencia funcional, que esto ustedes no lo acaban de asumir, de las autoridades judiciales y de los fiscales. Así que ninguna institución del ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está en modo alguno tutelada por el Gobierno, sino que nosotros les damos los medios necesarios y precisos para investigar y luchar contra todo tipo de criminalidad. Por ello, este Gobierno va a seguir con esa convicción y seguimos con la convicción de apoyar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con más agentes, como he dicho anteriormente, con el número récord de agentes y de efectivos, con mejores infraestructuras, evidentemente también con un incremento económico de más de un 40%, como he dicho, y con un Real Decreto, como también he dicho hoy ya, para los factores de corrección y la jubilación anticipada, que también la trabajaremos. Nosotros, como hemos dicho, llevamos ese patriotismo al que ustedes hacen referencia, esas banderas en el corazón y en la cabeza, porque también hay que llevarlas en la cabeza para gestionar conforme al ordenamiento jurídico, conforme a nuestra Constitución y, evidentemente, al principio de legalidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador interpelante, senador Santamaría Ruiz. Señor Marlaska, me pasa con usted lo que me decía mi padre. Luis, me muero y no te educo. Yo le escucho y no doy crédito, señor Marlaska. Cada vez usted más Marlaska y menos grande, la verdad. En fin, mire, yo creo que ha elegido usted mal día, sinceramente, para hablar de policía patriótica y de operaciones de Estado, precisamente el día que el fiscal general del Estado ha dado un paso de gigante en su camino sin edie hacia Extremera o hacia Soto del Real. Mal día para hablar de operaciones de Estado contra la oposición dirigida por un fiscal general del Estado, señor Marlaska. Hace falta ser atrevido. Por cierto, no sé qué hora es y no sé si ha dimitido el señor Ortiz, pero tampoco sé si el que le ha ordenado al señor Ortiz delinquir ha dimitido. En fin, mire, señor Marlaska, habla usted de Mazón, usted que es el héroe de la valla de Melilla. ¿Cuánta gente falleció en la valla de Melilla? Personas. ¿Usted tomó decisiones operativas? ¿No las tomó? ¿Se siente responsable? Y usted viene aquí a decir lo que acaba de decir. Hace falta tener cuajo. Usted que impidió a la Policía Nacional socorrer a los valencianos mientras los delincuentes saqueaban sus negocios, sus familias y sus viviendas. Y usted viene aquí a hablar del señor Mazón. Mire. Y luego hablan de la policía patriótica. Yo llevo 2 comisiones Kitchen sobre las espaldas y me hace gracia escucharle. Vamos a ver. ¿Usted que defiende las siglas del partido que inventó el terrorismo de Estado en España? ¿Usted, que defiende un partido que pensó que la cal viva podía ser compatible con el Estado de Derecho? ¿Usted considera razonable que los hijos políticos de los GAL se alíen con los hijos políticos de ETA para mantener a Sánchez de la Moncloa? ¿Usted viene aquí a hablar de policía patriótica? ¿Usted que forma parte del partido del Faisán? ¿Recuerda usted, señor Marlaska, que el señor Villarejo fue recuperado para la vida pública por un ministro socialista? ¿Recuerda usted que el señor Villarejo afirmaba que él con quien ganaba pasta y dinero era con los socialistas? ¿El mismo Villarejo que formaba parte del comando Rubalcaba? ¿Le acuerda usted cuando el señor Villarejo decía en tiempos de Rubalcaba: con la madre y con la patria, con razón o sin ella? Y usted viene a hablar de operaciones de Estado del Partido Popular, señor Marlaska. Hace falta ser atrevido. ¿Recuerda cuando el señor Villarejo decía, leo literal porque esto, en fin, dice: si yo llego vivo a diciembre, votaré a Pedro Sánchez. Es el presidente más valiente que he conocido. Es mi ídolo. Usted viene a hablar de la policía patriótica, desde luego, para policías disfuncionales, señor Marlaska, los que usted utiliza, como el señor Juan Antonio González y el DAO, para esconder la corrupción del Partido Socialista. Los que trabajan para desmantelar la UDEF, que por cierto no me ha contestado cuántos casos de corrupción investiga la UDEF, no ha contestado a ninguna de las preguntas. Para policías disfuncionales, los que trabajan para las cloacas del Estado y los que trabajan para elaborar informes y dosieres, probablemente con la información vaginal esa que reían compañeros suyos como la fiscal general del Estado, diputada y ministra. Señor Marlaska, usted debería ser más humilde. Mire, en lo personal,
mi grupo le deseamos que le sonría el amor, que gane usted mucho dinero, que la vida se la guarde de Dios muchos años a pesar de que no va a ser para el bien de la patria, y que tenga usted mucha salud y que sea muy feliz. Y en lo personal se lo deseamos todo. Pero en lo político, señor Marlaska, sepa usted que su apellido se recordará siempre como sinónimo de miseria moral. Y mire, señor Marlaska, del sanchismo se sale y saldremos, y del saunosocialismo se sale y saldremos. Y a usted sepa que le deseo mucha suerte en estos tiempos que vienen, que van a ser muy difíciles para usted y para todos los suyos. Muchas gracias. Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Santamaría, voy a ser muy breve porque creo que no es necesario, preciso, apuntar muchos extremos más. Pero le diré, en primer lugar, estos son momentos difíciles. Claro que son momentos difíciles, porque ver un partido de la oposición como el suyo, que se toma con tan poca seriedad el servicio público y de lo que es testigo la sociedad y quienes puedan seguir el debate de hoy y otros, es realmente preocupante, porque ustedes los valores democráticos parece que los tienen totalmente aparcados. Y lo digo con todo el respeto. Pero momentos difíciles, estos son difíciles porque esto es de lo que es una democracia, de lo que es una sociedad que debe de ser consolidada. Momentos más difíciles los he pasado, y quizá más difíciles que usted, porque hay algunos, como otros compañeros suyos, que se jugaron la vida en momentos más difíciles. Quizá usted lo tuvo un poco más fácil, no lo sé, pero otros. O sea que no van a venir momentos más difíciles que aquellos para los que sabemos realmente lo que es luchar por la democracia. Pero hoy también hay que luchar por la democracia con comportamientos y actitudes como las que ustedes tienen y manifiestan. Pero le diré, y hablando, no quería hablar de Valencia y de lo que usted ha referido, mire, más de 10.000 policías y guardias civiles directamente desplegados en Valencia inmediatamente y que evitaron la criminalidad a la que usted ha hecho referencia. Más de 8.500 miembros de la unidad militar de emergencias desde el primer momento que estuvieron esperando, tuvieron que estar esperando porque no se elevaba el nivel 2 en toda la provincia de Valencia para poder pedir efectivos. Más de 16.000 millones de euros ya desplegados por el Gobierno central y seguiremos estando ahí hasta que sea necesario y preciso, evidentemente, para que la recuperación de Valencia y de los valencianos, dentro de lo posible, porque la tragedia, evidentemente, va a impedir a mucha gente recuperar la normalidad, pero sea lo más importante posible y a la mayor brevedad. Me habla de Melilla, defiendan a la Guardia Civil y, por favor, pídale al señor González Pons que retire las imputaciones tan graves que hizo a la Guardia Civil en su actuación aquel día y en cualquier cuestión, porque ustedes utilizan la Guardia Civil como a la Policía Nacional cuando les interesa y como les interesa y por los fines más torticeros. Y termino ya, siendo en este momento las 7:23 aproximadamente, supongo que el señor Mazón y el señor Feijóo siguen comiendo, porque digo por los horarios que el señor Mazón normalmente ocupa. Y a ver si el señor Mazón definitivamente hoy nos dice dónde estaba a esta hora el pasado 29 de octubre. Muchas gracias.